Te damos la bienvenida a Escucha tu Corazón, el podcast. Yo soy Yadi. Yo soy Mari. Y yo soy Lule. Juntas creamos este espacio donde abordaremos diferentes temáticas para nutrir nuestra mente, cuerpo y espíritu. Comencemos. Solo desde la quietud podemos saber si tiene sentido nuestro movimiento. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Hoy nos encontramos en un nuevo episodio de Escucha tu Corazón, el podcast. Vamos a estar hablando de esta maravillosa herramienta de bienestar que es el mindfulness. Es la diferencia entre estar en cualquier lado con esta cabecita loca o estar en nuestro momento presente. Como decía esta frase, solo vamos a ser conscientes que nuestro movimiento, nuestro accionar está en coherencia con nuestro corazón si nos detenemos, si hacemos esa pausa para reparar. Bienvenida Yadi y Mari a esta hermosa plática de hoy. Gracias. Bienvenidos a todos los que nos escuchan del otro lado. Y como bien Lule mencionó, vamos a estar hablando de una técnica y de meditación que a mí me encanta porque te brinda la posibilidad de integrarla en tu día a día. El mindfulness es básicamente el mantenerse en un estado de atención plena, consciente de lo que estamos haciendo, de dónde estamos en este momento. Y es una práctica, yo diría, un poco más informal que la meditación, o lo que vemos comúnmente como meditación, ya que una meditación formal pues requiere de pues, una postura en específico, muchas veces pues cronometrar el tiempo, tiene unos pasos en específico cuando uno comienza la práctica un poco más formal. El mindfulness es una práctica un poco más, es una práctica informal porque la puedes atar a una actividad que haces rutinaria. Y cuando digo una actividad que haces rutinaria día a día es, por ejemplo, el bañarse, el comer, el momento en el que te sientas y te tomas el café o el té, cuando estás caminando. Y esta práctica es lo que me encanta es porque le quitamos las excusas del por qué no tenemos tiempo para meditar o para que viene el mindfulness si es un estilo de meditación porque le está dando atención plena a ese momento. Al integrarlo a algo que haces rutinariamente, te da la posibilidad de quitar del factor tiempo, ya que todos los días pues te bañas, ya todos los días tienes que comer. Entonces, el elegir un momento del día, mientras te cepillas los dientes, te sientas a tomar el café, como bien mencioné, y puedes integrarlo y tener ese momento donde estás consciente de lo que estás haciendo, lo que está sucediendo en ese momento, y le bajas a ese ruido mental. Yo en mi caso particular lo suelo hacer en las mañanas, todas las mañanas de mi vida lo hago porque comienzo mi día con actitud mindfulness. En un momento, actitud mindfulness lo que significa es que me levanto dándome la atención a mí, a mi cuerpo, a mis emociones, a cómo me estoy sintiendo en el día, me programo cómo me quiero sentir y tengo ese momento para poder bajar al ruido mental. Y es bien interesante porque el mindfulness nace de una investigación científica, ¿verdad? Entonces, donde los budistas en el Tíbet y donde toda la movida de la meditación más trascendental estaba en pleno auge, de repente la ciencia empezó como a investigar un poco qué pasaba orgánicamente en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo físico a raíz de la meditación, a raíz de esta atención plena. Y los datos arrojaron, por supuesto, que los impulsos electromagnéticos de nuestra función cerebral disminuían.
Entonces, al disminuir esos impulsos electromagnéticos, nosotros estábamos más tranquilos, nuestras emociones también estaban más tranquilas, nuestros pensamientos estaban más calmos, nuestro sistema inmunológico comenzaba a estar más tranquilo también, como más en armonía. Entonces, con la práctica diaria, se determina a lo largo del tiempo que el vivir en este estado de atención plena, el llamarnos a este momento presente, traía quietud. Y ese traer quietud lo que hace es eliminar el estrés, ¿verdad? El bendito estrés del que todos, nadie está exento, pero todos queremos salirnos de ahí. Bueno, sepan que acá tienen una técnica que, de nuevo, no tenemos que ser monjes y estar en el Tíbet, sino que estamos en nuestras casas haciendo simplemente nuestra actividad diaria, como decía Yadi, tomar nuestro té, levantarnos a la mañana, o bien yo me pongo en mi celular una alarma, en el medio del día me suena la alarma y yo lo que hago es cerrar los ojos y llevar la atención a mi respiración, a cómo está mi cuerpo físico, a cómo están mis emociones, simplemente observarme, simplemente sentirme, y solo eso, sin juzgar desde la neutralidad absoluta, solo eso ya cambia absolutamente todo. Y después uno vuelve a hacer sus actividades, pero ya no desde un lugar de rutina, ¿verdad? Sino desde un lado totalmente distinto. Mari, ¿cómo es para vos la experiencia desde el mindfulness? Hola a todos. Este tema a mí me fascina. Es un tema que lo he aplicado en mi vida y me ha ayudado significativamente. Para mí ha sido un despertar de conciencia el estar practicando este ejercicio en mi día a día. No les niego de que hay veces que me tengo que agarrar y decir, aquí estoy en el momento presente, porque es normal que la mente a veces pues esté en otros lugares. Y una de las preguntas que nos podemos hacer cuando comenzamos, ¿tu cuerpo vive en el presente y dónde está tu mente? ¿Está en el momento presente o está en otro lado? Y una vez uno se contesta esa pregunta, automáticamente la mente haces conciencia de ese momento y estás en el momento presente, como ahora mismo estoy aquí con ustedes dialogando, hablando sobre este tema que me gusta. Y tengo todos mis 5 sentidos enfocada en esto. Esto es una experiencia de vivir el momento presente y una experiencia mindfulness. No solamente yo la utilizo durante las mañanas o mientras me baño, pero también la utilizo en cualquier tarea de mi vida, del día a día que uno esté realizando, como por ejemplo, cuando uno está fregando, haciendo los trastes, o cuando estás limpiando, o simplemente estás en el trabajo y tienes una lista de cosas por hacer, 20 cosas por hacer y no sabes por dónde empezar, pues empiezas por una, pero le dedicas todo tu sentido y tu momento presente a esa tarea en particular. Nos ayuda a mantenernos relajados, nos baja el ritmo cardíaco cuando uno está no necesariamente en ansiedad, sino cuando tienes muchas cosas por hacer y no sabes por dónde empezar. A cuando tenemos sentimientos de tristeza o sentimientos que quieres identificarlo, es un buen momento para tomar un minuto de respirar, sentir el aire que entra por la nariz y cómo sale por tu boca y visualizar ese movimiento de entrada y salida. Y con ese ejercicio nada más ya estás en ese momento presente y te ayuda a prestarle atención a lo que desees prestarle atención en ese momento. Yo lo uso mucho mientras me baño y básicamente el proceso es desde el momento en que entras al baño y te quitas la ropa haciéndolo consciente de lo que estás haciendo y entrando a la bañera. Mientras el agua te cae, ves cómo las gotas caen por tu cuerpo, te bañas, te enjabonas, es hacerte consciente de ese momento. Puedes utilizar velas, aromas, música, yo siempre lo hago sin música, pero son herramientas que te pueden ayudar para tener esa experiencia de vivir el momento presente, de estar viviendo una experiencia mindfulness. Y eso que
mencionas como, ¿verdad? Una de las formas de practicar el mindfulness, bañando, durante la ducha, etcétera. Básicamente es de lo que se trata. Detrás de la práctica de ese ejercicio, lo que se busca es que cada ser esté en contacto consigo mismo y consciente de lo que les rodea y de sus emociones. ¿Por qué? Porque muchas veces, y me ha pasado pues con pacientes que comienzan a practicarlo, pero bajo una expectativa de que algo sucede en uno. Y a lo que voy es, el foco del mindfulness es precisamente el crear conciencia, atención, el registrar lo que pasa por nuestro cuerpo y vivir cada día no por inercia, sino consciente de lo que está sucediendo con nosotros y nuestro entorno. Y mientras yo les hago esta pregunta, mientras más por inercia ustedes, ¿cuántas cosas realizan por inercia? Y mientras más cosas hagan por inercia, más deberían, o yo sugiero que comiencen esta práctica. Totalmente de acuerdo, el salirnos del piloto automático, ¿verdad? Porque después viene esta gran pregunta de qué rápido se está pasando el tiempo y qué hice. ¿Y por qué no se me están dando los resultados que yo deseo? ¿Por qué si yo escribo mis metas, hago mis rituales de luna llena, ¿verdad? Intención a cada inicio de mes, escribo como tengo que escribir mis decretos, ¿y por qué la magia no sucede? Y es precisamente porque tenemos que empezar a dejar de hacer las cosas en automático. El mindfulness es una hermosa herramienta que nos permite introducir en nuestra rutina diaria estas prácticas para salirnos del automático y entonces empezar a observarnos en ese criterio, en esa coherencia. A ver, yo tengo esta meta, ¿qué estoy haciendo en mis actividades diarias que sean en concordancia con esa meta que yo deseo realizar? ¿Hay concordancia? ¿No hay concordancia? Quiero tener una vida en armonía, quiero transitar mi reunión de trabajo en plenitud, tener un buen resultado. ¿Y yo cómo me preparo antes? ¿Me preparo en armonía? ¿Me preparo en bienestar para que después esos resultados se vean reflejados? Bueno, el mindfulness tiene que ver con esto. Ustedes saben que una de las cosas que a mí más me gusta incorporar en ese minuto de pausa consciente es la sonrisa. Porque cuando estamos ahí en automático, nuestro cuerpo se pone en modo robot. Entonces, si alguien nos sacara una foto, nos vemos a veces hasta con una expresión como si estuviésemos enfadados, ¿sí? Estamos como en otro lado, no estamos en nosotros mismos, entonces todo nuestro cuerpo responde a ello. Y cuando hacemos ese minuto de pausa y sonreímos, nuestro cerebro activa glándulas que envían hormonas del bienestar. Entonces, nuestras neuronas no discriminan si nuestra sonrisa es realmente porque escuchamos un chiste y nos causó mucha gracia, o porque nosotros tomamos la decisión de sonreír y cambiar un estado de ánimo donde estamos nublados, muy metidos en esa inercia, y decidimos prestarnos atención. Entonces, ahí empieza a mandar, por ejemplo, melatonina, ¿sí? Una de las hormonas del bienestar, que se activan cuando sonreímos. Entonces, después todo lo que se ve reflejado en nuestra realidad, producido después de ese minuto, de esa sonrisa y de ese parar para reparar, es drásticamente distinto en beneficio para nosotros, por supuesto. Así que quiero invitarlas a poner en práctica. Les vamos a estar dejando luego una pequeña práctica para que tengan una guía, pero realmente anímense porque es una práctica muy sencilla y muy maravillosa. Y que no se necesita mucho tiempo. Muchas veces pensamos que necesitamos
media hora, una hora para hacerlo, y la realidad es que no, uno comienza de a poco. Lo importante es que en la medida que puedas comenzar con poco tiempo, 1 o 2 minutos, trata siempre de elegir el momento del día que siempre sea pues el mismo, si te es posible. Yo, aunque sí tengo una práctica para antes de acostarme a dormir, trato de no dejarlo para lo último del día, porque pues cosas suceden y ya a lo último del día pues estamos los cansados y comenzamos entonces a usarlo como una excusa para postergar y no hacerlo y dejar la práctica en lo que el ser se acostumbra y crea ese hábito de practicar, lo que llega un momento en el que ya uno lo hace como parte de su rutina diaria. En lo que esa integración sucede, yo siempre sugiero que encuentren el mismo momento del día y un espacio dedicado solamente para hacer eso y no tener expectativas en el proceso. Eso, cuando uno busca algo en particular, muchas veces no lo encuentra. Entonces, permítanse que la práctica los sorprenda, las cosas que suceden en uno cuando uno comienza a hacer esta práctica. Eh, Así que les exhorto y les invito a que comiencen a ponerlo en práctica en su día a día y puedan experimentar los resultados maravillosos. Como siempre digo, no me crean, pruébenlo, porque de verdad que el poder ser consciente de cada momento del día y uno pasa desapercibido muchas cosas que suceden a nuestro alrededor por estar, como bien dice Lula, en piloto automático. Y una vez que lo comienzan a practicar, de manera constante, van a ver los beneficios, no solamente en sus relaciones, relaciones con otras personas, pero la más importante, la relación contigo mismo. Vas a ver que a nivel físico, cómo tu cuerpo va a bajar la intensidad del piloto automático y vas a crear conciencia. Vas a poder dormir mejor si tienes problemas de insomnio. Aumenta, mejor dicho, favorece la creatividad. Una vez tú estés en un momento presente, favorece ese espacio para poder desarrollar ideas, tomar decisiones, hacer las cosas que tú siempre has querido hacer, porque por X o Y razón tenías el cuento del tiempo. Te ayuda a la memoria, entre otras cosas. Van a ver que su vida y su entorno lo vas a poder ver con otro espectro, con otros ojos, con este ejercicio tan sencillo. Y sobre todas las cosas, dejar ese crítico interno, ¿verdad? Esa vocecita que nos dice todo lo que puede salir mal y qué mal estamos haciendo las cosas, porque cuando nos damos cuenta que nosotros no somos ese crítico interno, sino que nosotros estamos escuchando a ese crítico interno, pero cuando podemos corrernos a un lado, nos damos cuenta que nosotros elegimos la respuesta, ¿sí? Entonces, para eso hay que estar en atención plena. Entonces, una hermosa práctica que también pueden hacer es presten atención cuando aparece esa vocecita interna, ese crítico interno, en qué momento se activa, ¿sí?, esa vocecita, y córranse, como si realmente estuviesen dejando a esa persona en un lugar y ustedes se corren, ¿sí? Hagan esta práctica real. Córranse de esa voz y elijan cuál va a ser la respuesta. Este es otro ejercicio que pueden hacer facilísimo y hermoso. Y ahora que comentas eso, me vinieron 2 cosas a la mente. Una es la pregunta de cuántas veces escuchamos para responder y no para entender. Y si algo te ayuda el mindfulness es a ser más receptivo y menos reactivo. Y cuando uno comienza esta práctica, que empiezan a llegar esos pensamientos, yo creo firmemente de que esos pensamientos siempre nos muestran algo de uno. Y yo recomiendo que mientras hagas la práctica, cuando la termines, registra
escribe cuáles fueron esos pensamientos que te llegaron, a dónde esos momentos en los que se fue la mente por un momento. Hay en ocasiones en lo que uno, ¿verdad? Esto es un entrenamiento, en lo que uno tiene ya la práctica, puede poner, por ejemplo, viene esta música que cada cierto tiempo suenan unos cuencos, que te sirve como de ancla para regresar al momento presente, porque uno comienza, por eso yo recomiendo poco tiempo, porque el primer minuto uno está ahí, pero entonces al próximo minuto te acuerdas de que tienes que sacar el perro a pasear, de que tienes que hacer algo en el trabajo, de que se te olvidó algo de los hijos, etcétera, etcétera. Y por eso para mí es importante el registrar durante esa práctica qué estaba sintiendo, qué estaba pensando. Y esto realmente mejora mucho a focalizarnos en lo que realmente queremos, porque en la medida en que más nos vamos conociendo a uno mismo, uno puede tener mejor criterio y discernimiento de lo que quiere y lo que no. Y lo que dice Lule del crítico interno, a mí me pasaba mucho que cuando comencé la práctica me iba a caminar. Y una de las pilares del mindfulness es el no juzgar ni la experiencia, ni lo que estás viendo, ni lo que estás sintiendo, absolutamente nada. Y yo me iba a caminar y veía, no sé, cualquier cosa y podía decir, ah, mira qué lindo, mira qué feo tal cosa, y ay, esta casa le falta pintura, ay, ese carro. Entonces empezaba a observar lo que sucedía a mi alrededor, pero estaba emitiendo un juicio de lo que estaba sucediendo o lo que estaba observando, y ahí me estaba ya desconectando de la práctica. Por eso es bien importante que si ya sea que decidas dar una caminata mindfulness, que es simplemente caminar sintiendo por dónde vas caminando, el viento la brisa que te pasa, los árboles, las hojas que caen, lo que sea que esté sucediendo en ese momento, simplemente observándolo con atención plena, sin emitir ningún juicio. Igual que comiendo. ¿Cuántas veces no te ha pasado que comes, terminas y no registraste ni que comiste? Porque terminaste de comer y tienes la misma hambre como si no hubieras comido absolutamente nada. O estás comiendo mientras ves una película, mientras estás trabajando frente a la computadora, mientras estás haciendo 25 cosas más, y el cuerpo y el cerebro no registró y no fuiste consciente de ese momento. Me encanta que haya salido este tema porque justamente estos últimos días estuve recibiendo muchas consultas respecto a la alimentación. Ustedes saben que una de las prácticas donde podemos prestar mayor atención, mindfulness, justamente atención plena, es en el momento que estamos comiendo. Y para comer consciente, algo que, bueno, con el home office se ha vuelto un poco más común de estar comiendo mientras trabajamos, ¿sí? O estamos comiendo mirando la tele, estamos comiendo haciendo otras cosas, entonces la comida pasa como desapercibida, después no sabemos qué comemos, y seguimos teniendo hambre, porque ocurre que nuestro cerebro no capta el alimento. Entonces, es muy importante podernos dar, así sea 15 minutos para comer, pero entonces prestar atención a lo que estamos ingiriendo, soltar el tenedor, el cuchillo entre bocado y bocado, prestar atención a la masticación, ¿sí? Entonces ahí estamos no solo disfrutando del momento de la comida, que para muchas personas la comida es un factor emocional, sino que al mismo tiempo estamos haciendo que nuestro cuerpo se dé cuenta, sea consciente de ese alimento. Entonces, al final vamos a estar nutriendo a nuestro organismo de una mejor manera, ¿sí? Entonces, fíjense que en algo que hacemos todos los días, que sí o sí vamos a hacer seguramente, salvo algún caso de ayuno por algún motivo puntual, pero ahí podemos empezar a practicar la atención plena y se van a dar cuenta cuán en automático comemos. Es maravilloso. Tal cual, eso era algo que a mí me sucedía mucho. Yo comía y a veces lo hacía haciendo 25 cosas más y no me daba cuenta de que mi cuerpo había ingerido alimento. Y algo que no me quiero ir sin mencionar sobre el mindfulness
es la gestión de emociones. Esta herramienta para mí tiene muchos beneficios, pero en carácter personal, el ayudar a gestionar emociones, a mí nunca se me va a olvidar una anécdota de una profesora con quien precisamente estudié uno de los cursos sobre mindfulness, que como en el proceso de duelo de la pérdida de su papá, el mindfulness fue lo que a ella le sirvió para poder disfrutarse de los últimos momentos de su papá mientras agonizaba, sin pensar que sabía que en cualquier momento ya no iba a estar. Aceptando ese momento de duelo y de pérdida, pero gestionándolo desde otro lugar y teniendo una mejor gestión. Y esto para mí, eso fue como esa llave que abrió para mí como la mente a cómo más en mi vida yo podía integrar esta práctica mucho más allá de quizás dedicarme 1 o 2 minutos al día para comenzar en una actitud mindfulness o estar consciente del momento, simplemente el gestionar emociones y poder discernir qué pensamientos en mi vida quiero alimentar. Entonces, el alimentar pensamientos que me fueran útiles versus el no alimentar estos pensamientos que llegaban que no me servían para nada. O sea, ni la ira, ni el coraje, ni las molestias que pudiera tener a raíz del día. Es como el poder tener una mejor gestión sobre ese tipo de situaciones. Fue lo más que ha impactado en mi vida el integrar esta práctica en el día a día. Y para finalizar, les quiero dejar esta frase. Recordemos que no tiene que ver con ser más espirituales, sino que tiene que ver con ser humanos. Y es lo más maravilloso que tenemos, lo que somos, ¿sí? Entonces, no nos querramos convertir en otra cosa creyendo que no somos perfectos y tenemos que empezar a adoptar este tipo de prácticas para darnos cuenta. Y muy cierto, Lule, y el camino del ser humano en el descubrir y reconocer sus emociones y aprender a conocerse es un camino que puede al parecer medio rocoso en ocasiones, pero al final la satisfacción, el poder realizar las capacidades y conocerse uno mismo es algo que no bien satisfactorio. Y esta herramienta que hemos dialogado durante el día de hoy es una muy buena herramienta para comenzar y aplicarla en el día a día de nosotros. Así que los invitamos a que la apliquen, que se adueñen de esta hermosa herramienta, la cual los va a ayudar a ver la vida con otro espectro. Les agradecemos infinitamente el que nos escuchen. Recuerden que si tienen alguna pregunta, se pueden comunicar con nosotras en confianza. Esperamos volvernos a encontrar en el próximo encuentro, donde le tendremos otro tema súper interesante y que nos apasiona a las 3. Así que linda semana y un abrazo bien fuerte.